Un modelo para el rendimiento, IDN para un cultivo agrícola es una función del nivel de nitrógeno N en el suelo. Este modelo es IDN igual a Kn dividido por la suma de 49 y N al cuadrado. Donde K es una constante positiva. ¿Qué nivel de nitrógeno maximiza? ¿O da el mejor rendimiento? Para maximizar IDN, necesitamos determinar sus números críticos, que es donde la primera derivada es igual a 0 o no está definida. Para determinar la prima IDN, tendremos que aplicar la regla del cociente. Para la derivada de IDN, el denominador es igual al cuadrado del denominador de IDN, lo que nos da el cuadrado de 49 más N al cuadrado. Y el numerador es el denominador de la cantidad 49 más N al cuadrado, multiplicado por la derivada del numerador que es la derivada de Kn con respecto a N. Recuerden que estamos tratando K como una constante. Entonces tenemos menos el numerador de Kn, multiplicado por la derivada del denominador, que es una derivada de 49 más N al cuadrado con respecto a N. Y ahora vamos a encontrar las derivadas. Tenemos I' de N igual. Dejaremos el denominador igual, que es un cuadrado de 49 más N al cuadrado. En el numerador tenemos el cantidad 49 más N al cuadrado por derivada de Kn con respecto a N, que es K por 1 o solo K. Entonces tenemos Kn multiplicado por la derivada de más de 49N al cuadrado con respecto a N, que es 2 newtones. Y ahora, simplifiquemos el numerador. Distribuyendo K tenemos 49K. Y luego más Kn al cuadrado. Y luego menos 2Kn al cuadrado. Combinando términos similares, tenemos 49K menos Kn al cuadrado. Esto a un terminado cuadrado de 49 más N al cuadrado. Y ahora tenemos que determinar dónde la derivada es igual a 0 o no definida. No hay valores de N donde tenemos división por 0 o la derivada no está definida. Y por lo tanto, encontramos los números críticos estableciendo la derivada igual a 0 y resolviendo. La expresión irracional es igual a 0 cuando el numerador es 0 y el denominador es distinto de 0, lo que significa que determinamos los números críticos estableciendo el numerador igual a 0, y resolviendo para N, así que tenemos 49K. Menos Kn al cuadrado es igual a 0. Vamos a tener en cuenta el factor común de K, que nos da K veces el cantidad 49 menos N al cuadrado, que es una diferencia de cuadrados. Factoring. Tenemos K veces la cantidad 7 más N veces la cantidad 7 menos N. 7 más N es igual a 0, cuando N es igual a menos 7. Y 7 menos N es igual a 0 cuando N es igual a 7 positivo. Pero recuerda, N es el nivel de nitrógeno, lo cual no puede ser negativo. Así que podemos excluir que N sea igual a menos 7. Solo tenemos una crítica número, que es N igual a 7. A partir de aquí tenemos que determinar si, y de N cambia de aumentar a que disminuye en N es igual a 7, lo que significa que la primera derivada cambia de positivo a negativo en N es igual a 7. Y hagámoslo usando la tabla de arriba. De nuevo, suponiendo que N no puede ser negativo, el primer intervalo de N será de 0 a 7. Y el segundo intervalo será del 7 al infinito. Ahora escogeremos una prueba valor en cada intervalo. Vamos a seleccionar N es igual a 6 y N es igual a 8. Y el siguiente paso es determinar el signo de I' de N, cuando N es 6 y N es 8. Y' de 6 es igual a 49K. Menos K por N al cuadrado, donde N al cuadrado es 6 al cuadrado por 36, lo que nos da 36K, dividido por la cantidad del cuadrado de 49 más N al cuadrado, que nos da el cuadrado de 49 más 36, que son 13K divididos por el cuadrado de 85. Podemos detenernos aquí. Como K es positiva, este cociente es positivo o superior a 0. La primera derivada es positivo durante este intervalo y, por lo tanto, I de N es aumentando durante este intervalo. Y voy a determinar el signo de I' de 8.
que es igual a 49K menos K por N al cuadrado, ahora es K por 8 al cuadrado o 64K. Dividido por el cuadrado de 49 más N al cuadrado es 64. Simplificando, tenemos 15K dividido por el cuadrado de 113. De nuevo, podemos detenernos aquí. Sabemos que K es positiva. Así que como tenemos un resultado negativo, este cociente es negativo, o menos de 0. Y por lo tanto, la derivada es negativa en este intervalo, lo que indica que N está disminuyendo durante este intervalo. Ahora sabemos que la función cambia de aumentar a disminuir en N es igual a 7 y, por lo tanto, damos un máximo relativo. Así que N es igual a 7 es un nivel de nitrógeno que maximizarán o darán el mejor rendimiento. Antes de irnos, verifiquemos nuestro resultado graficando IDN. Aquí estoy usando Desmos para graficar IDN, pero reemplacé N por X, así que tenemos I igual a KX dividido por la cantidad 49 más X al cuadrado. Y eso creó un control deslizante aquí para acá. Si miras el gráfico de la derecha, observa cómo tenemos un máximo en X es igual a 7 que realmente N es igual a 7. Y a medida que cambiamos el valor de K, observe cómo la ubicación o el nivel de nitrógeno no cambia, lo que maximiza el rendimiento. Por lo tanto, este gráfico verifica que N sea igual a 7, donde un nivel de nitrógeno de 7 maximizará el rendimiento del cultivo. Espero que esto te haya resultado útil.